milagro, un milagro. ¿Qué es un milagro? Algo sobrenatural, amén. Algo que está más allá de lo que puede pensar la ciencia o lo que puede razonar nuestra mente. Un milagro es algo que supera nuestro razonamiento. Y es ahí donde Dios se manifiesta. Nosotros, los que somos hijos de Dios, siempre tenemos que estar expectantes a que suceda un milagro. Por eso Jesús dijo que muchas veces es muy importante ser como un niño, estar dispuestos a creer, Cuando uno deja de ser niño, se pone un poco incrédulo, ¿verdad? Por las experiencias, uno empieza quizás a razonar todo. En cambio, un niño es más inocente. Bueno, lo que Dios nos pide en el mundo espiritual, ser como un niño, creer. Y cuando uno cree en milagros, tiene esa inocencia, que algo puede suceder. Por eso, si estás con algún problema difícil y en tus fuerzas no podés solucionarlo, bueno, tenés que ser como un niño y decir, bueno, algo puede suceder, estar expectante, algo puede cambiar por un milagro, aunque quizás yo no entienda, no entre en mi cabeza ese razonamiento de cómo sucede un milagro. ¿Vieron cuando a veces compartimos la palabra que uno quiere explicar un milagro y no tiene explicación? ¿Cómo explicás que un pez tenía una moneda de plata en la boca? No tiene una explicación lógica. ¿Cómo explicás que Dios puede hacer que una barca que recién no pescaba nada, que sus redes estén llenas? ¿Cómo hace Dios que les habla a los peces, le dicen ahora vayan todos a la red o aparecen los peces de golpe? No sé, pero suceden milagros. Un milagro puede tocar el corazón de un hijo, puede tocar el corazón de una familia, un milagro puede hacer que aparezca dinero de la nada o que la deuda desaparezca. Pero eso es un milagro. Eso es un milagro. Hay un libro que habla de cómo aprender a orar y uno sí tiene que aprender a orar por lo que necesita, no para que Dios provea para solucionar lo que uno necesita. Y a veces si usted tiene, por ejemplo, necesidad de una prenda, bueno, ore por lo que necesita. No ore por la plata para comprar esa prenda. Si usted, por ejemplo, necesita una casa, no ore por el dinero o el crédito para comprar la casa, o el dinero para pagar la renta, el alquiler. Ore por la casa. Señor, necesito la vivienda. Amén. Y Dios provee eso. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Versículo 5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Quién es la vid? Jesús, el Señor. ¿Y qué somos nosotros? Las ramas, las ramas. En la versión Reina Valera dice los pámpanos. Las ramas. Las ramas no dejan de ser ramas nunca. O prendidas de la vid o fuera de la vid, siempre van a ser ramas. Pero hay una diferencia, que cuando están en la vid, cuando están conectadas a la vid, esas ramas van a tener frutos. Van a ser verdes, van a tener hojas y va a haber frutos. Las otras ramas, ¿qué va a pasar? Se van a secar. ¿Qué pasa con una rama seca? Siempre termina en el mismo destino. Anda dando vueltas hasta que aparece uno que está haciendo un asado y la rama va al fuego. Esto pasa ahora, en Argentina, puede pasar en cualquier parte. Una rama seca termina mal. Es como que vos ves ramas secas y produce una cierta sensación, hay que quemarla.
Yo a veces veo a algunos vecinos que en donde hay un poquito de rama seca hacen el montoncito, no sé si en tu barrio pasa igual, y prenden fuego. Prenden fuego. Una humadera bárbara, pero ¿por qué? Porque causa una rama seca, te produce, vos la mirás y hay que quemarla. No queda otra. No voy a hacer un mueble con esa rama, sino la voy a quemar. Bueno, ese es el destino de las ramas secas. Por eso Jesús da el ejemplo este. La rama tiene que estar prendida a la vid y ahí es donde da fruto. Ahí. Y ahí ese fruto es permanente y ese fruto tiene utilidad. Utilidad. No sé, aquí, ¿quién ha ido a nuestra parte, a nuestro país, por allí, por Cuyo, donde están todos los viñedos? ¿Quién han tenido esta bendición? Bueno, vos ves tanta tierra y tanta producción y que produce tanto fruto. Y nuestros vinos de Argentina que van a tantas partes del mundo y bendicen. ¿Cuánta gente debe estar saboreando un vino argentino por vides que están dando mucho fruto? ¿Y cuánta gente recibe bendición económica por esto, no? ¿Por qué? Porque ese es el propósito de esas tierras, ¿no? Producir ese fruto y esa es la bendición de Dios. Y todo tiene que ver con ramas que están conectadas a la vida y que cumplen un propósito. Y en los tiempos bíblicos Jesús habló de esto porque se entendía también. Había muchos viñedos y había mucha producción de uvas para producir así el vino que se tomaba en todas las familias, en todos los lugares. Y también había diferentes vinos, como ahora, vinos caros, baratos, pero era una forma de sustentarse, era un alimento inclusive, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en este tiempo y ese ejemplo se entiende para todos los cristianos. ¿Para qué somos ramas que están conectadas a la vid, prendidas a la vid? Para llevar fruto. Ahora la pregunta es, ¿para qué es ese fruto? ¿Ese fruto solamente para saciarme y ser una rama que está llena de uvas y que llega un momento que es tan pesada? No. Ese fruto tiene que ser un fruto que se comparte, que tiene utilidad, tiene utilidades. Como una vid, sería una tontería que una vid produzca frutos y que las ramas se llenen de tanto fruto y de uvas que pesadas, las uvas empiezan a caer y se pudren y todo queda ahí. ¿Qué es lo importante de esa vid? Que se va a sacar el fruto, se va a cortar y se va a empezar a producir y termina haciéndose un hermoso vino. Bueno, esos frutos que tenemos todos los creyentes tienen que tener utilidad, tienen que tener utilidad. Si sos una vid que tiene mucho fruto, es una bendición. Pero si sos una vid que tiene mucho fruto y el fruto se está pudriendo, ahí, imagínate si en el fondo de tu casa, en el patio de tu casa hay una vid y produce fruto, y vos te levantás a la mañana y decís, ¿cuánto fruto tiene esta vid? Al otro día volvés a admirar la vid y decís, ¿cuánto fruto tiene esta vid? Pero al otro día están todas las uvas desparramadas en el piso. Y decís, gloria a Dios, cuánto fruto, y barrés el fruto, y bueno, comés algunas uvas, ya producís algo de vino, pero sigue habiendo frutos por todos lados. Yo me animo a decir que al mes de ver tanto fruto, vos vas a empezar a pensar, a esta vid la voy a cortar, porque me demanda más trabajo. Todos esos frutos que producen los termino barriendo, hay olor a uva podrida, el patio está todo manchado, ¿verdad? Uno empieza a mirar y algo que era bueno, yo recuerdo vivíamos en una casa que tenía una planta de higos y daba higos, qué lindo los higos. Al tiempo, ¿cuántos higos? Por favor, no des más higos. Llévense higos, familia, basta de higos. ¿Por qué? Porque era una cosa, la demanda era muy poca para la cantidad de frutos que había. Y había que hacer algo para que, pobre, la planta tenía propósito. Me faltaba a mí sabiduría para repartir higos o producir algo, pero, ¿me entienden? Entonces,
ese fruto retenido empieza a ser un problema. Y esto pasa en la vida. Por eso Jesús dijo, van a dar fruto, y tiene que ver con el mensaje de esta mañana, ser canales de bendición. Tiene que haber frutos, pero esos frutos tienen que crecer de tal forma que tienen que tener cierta salida. Esto inclusive si hay alguien que sabe mucho de comercio, de empresa, es así. No podés producir y que te quede todo guardado. Tiene que haber, inclusive hay países, nosotros acá en Argentina cuando hay una protesta salarial se hace un paro y no se trabaja. Bueno, hay países que hacen todo lo contrario, trabajan el doble, producen, entonces a la empresa le causan un problema hasta financiero. ¿Por qué? Porque ¿qué haces con el producto? Tiene que tener salida. Bueno, esto pasa con la uva, esto pasa con la vid, esto pasa con los cristianos. Bendición, milagros, los cielos abiertos. Empiezan a haber en nuestras vidas cosas poderosas, pero llega un momento que eso no puede quedar retenido. Tiene que salir de mi vida, se tiene que impartir, lo tengo que dar. ¿Para qué? Para recibir más. Tiene que haber más, pero hay que darlo. Somos canales de bendición. Gloria a Dios. Por ahí en esta mañana te encontrás con que sos sos una rama que está conectada a la vid y que estás dando fruto. Tenés fruto, estás siendo bendecida. Pero ¿qué está pasando con esos frutos? Están quedando, se están amontonando. Estás creciendo, pero ya se están cayendo. Y a veces uno empieza hasta a dar olor a podrido. Empieza a dar olor a podrido, ¿por qué? Porque no hay una salida del producto, del fruto, de la bendición. Ese canal está como obstruido. Hay allí una represa que no deja salir la bendición de Dios. Y no nos damos cuenta, pero en un momento se corta la bendición. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué deja de fluir todo lo que venía recibiendo? Y porque estoy siendo un canal obstruido. El fruto no sale. Y quizás hasta puedo terminar dando mal olor. Por eso es tan importante entender el propósito. El propósito es que todos nosotros estemos dispuestos a brindarnos. Y ahí es donde la bendición nunca se va a acabar. Vamos a la primera enseñanza de esta palabra. Somos bendecidos para bendecir. Somos bendecidos para que esa bendición se derrame. Es muy importante que yo entienda esto. Usted va a ver que cuando en el libro de Éxodo está la Pascua, le dice a los israelitas que celebren la Pascua, le dicen y van a hacerla con un cordero. Ese cordero tiene que ser cocinado y tiene que ser comido esa misma noche. Y dice, no se debe guardar nada. Si ustedes ven mientras están comiendo el cordero, que va a sobrar, bueno, se tiene que empezar a repartir a los vecinos. Pero no puede quedar nada. ¿Por qué? Porque esa bendición que representaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se tenía que compartir. No había que guardarlo. No había que quedarse con el perdón de Dios y decir, Dios me perdonó, ahora soy santo, y los demás que les vaya como les vaya. Sino todo lo contrario, tiene que ser de tal forma que se comparte. Si Dios me perdonó a mí, vio mis miserias y me sacó de todas las miserias, eso mismo yo tengo que compartirlo. Cuando veo a alguien que su vida me causa hasta cierto escándalo, no me tengo que escandalizar ni juzgar, sino todo lo contrario. Decirle, mira, Dios me perdonó a mí de todo lo que yo hice, Dios me libra del pecado, recibí el perdón, Dios te quiere perdonar. La pregunta es, ¿qué pasaba si el cordero no se compartía? Se agusanaba, se podría. ¿Por qué? Porque el hecho de compartir también demanda una concentración, pensar en cómo compartir. Si usted ve que está siendo bendecido, nos tenemos que esforzar en ver cómo compartimos esta bendición. No podemos retenerla.
Lo mismo pasaba con el maná, cuando en el desierto caía el maná del cielo. La orden de Dios era que ninguno guarde, sino que todos comieran y si sobraba lo que habían juntado lo tenían que compartir, dar. Pero en donde a alguien le entraba ese egoísmo de querer guardar, el maná se agusanaba. ¿Por qué? Porque Dios no quería eso, que alguien guardara y retuviera la bendición del cielo, sino quería que le impartieran, que la diesen. Porque sabía que siempre así iba a alcanzar. Y el maná nunca cesó de caer de parte de Dios. Como no va a cesar de caer las bendiciones de Dios para nuestras vidas, cuando somos canales de bendición. Nunca va a cesar. Nunca. Vamos a otra palabra. Somos canales de bendición. Somos canales. Somos un canal. No somos una fuente de bendición. No somos un recipiente para recibir bendición. No somos algo que va a recibir la bendición y se va a quedar, sino somos un canal. Y va a ver que en la Biblia hay muchos ejemplos. Habla de ríos de agua viva que van a correr por nosotros. No habla de estanques, no habla de un lago, habla de un río, siempre. Siempre algo que fluye, siempre. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, vamos a encontrarnos que luego de hablarles y restaurar su vida espiritual, de perdonar sus pecados, le da la promesa, y por tu vida van a correr ríos de agua viva. No vas a tener, el que beba de mi agua no va a tener sed jamás. ¡Aleluya! Y dice la historia allí en el libro de San Juan que cuando la mujer samaritana recibe esta palabra, feliz, va allí a su ciudad y comparte, y muchos le creen el mensaje. El río había comenzado a fluir, no quedó retenido. Fíjense que esta mujer quizás había sido juzgada en su ciudad por su mala vida, pero no, ella no se quedó con ese resentimiento de decir, ahora me salvó. Ahora soy restaurado. No, fue y aún a aquellos que la juzgaban y la veían como una mala mujer, fue y les compartió y fueron salvos. ¿Por qué? Porque el río había comenzado a fluir. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos que ser canales de bendición y entender que en nuestra vida la bendición de Dios tiene que fluir siempre, siempre. ¿Qué pasa cuando en un río fluye? ¿Qué pasa cuando hay algo, no sé si ha observado alguna vez, acá en Argentina hay muchos ríos, y hay muchos ríos, yo lo vi mucho en el sur, hay muchos ríos de agua cristalina, pura. ¿Qué pasa en ese río? Que te dan ganas de zambullirte y tomar agua. A veces es un frío tremendo, pero vos te da como sed de tomar. Pero hay algo que ese agua cristalina produce, que todo lo que está a su alrededor hay fruto. Está siendo nutrido, que todo el transcurso del río hay pureza, hay limpieza, no hay contaminación. ¿Por qué? Porque son ríos naturales. Bueno, ese río fluye de nosotros. ¿Y qué sucede si fluye el río en mi vida? Yo soy el purificado, el primero. Si el agua corre, soy purificado. El canal, el primero que es purificado es el que recibe. El que recibe, yo lo recibo, soy purificado. Soy limpio. Si hay nutrientes de ese agua, ¿quién es el primero que lo recibe? Yo. Me queda a mí. Y así todas las bendiciones que pueda haber, bueno, primero me quedan a mí y después empiezan a fluir a todo aquel que lo quiera recibir. Pero ¿qué pasa si yo retengo la bendición de Dios? Si no soy un canal de bendición, bueno, ¿qué sucede con ese agua que empiezo a recibir, que es cristalina, es pura? Se empieza a amontonar. Algo parecido a la vid. Las uvas empiezan a chocar entre ellas. Las uvas empiezan a caerse y a dar mal olor. Y no cumplen su propósito. Lo mismo pasa con el agua. ¿Qué pasa si el agua se empieza a estancar? Empieza a haber musgo, empieza a dar mal olor. El agua, hasta la más pura, si se estanca, se empieza a contaminar. Por eso es tan importante que en el canal de bendición, que todos somos, la bendición fluya.
El río tiene que correr. Amén. Otra palabra. Necesitamos aprender a ser canales de bendición y no solo fuente de retención. Muchas veces nos acostumbramos a ser una fuente que retenga. Quiero todo. Bendecime, prosperame, enriqueceme, tocame. Dios, queremos todo de Dios. Y nos convertimos en fuentes de retención. Retenemos y no soltamos nada. ¿Por qué? Porque el mismo egoísmo que traemos del mundo aún lo seguimos teniendo en nuestra vida en el Señor. Y Dios quiere que se abra la compuerta. Dios quiere que se abra la compuerta y empezar a soltar bendiciones. Por eso, queridos hermanos, es tiempo de soltarse. No retengas más nada. No vivas y busques las bendiciones para tu vida solamente. Tenemos que empezar a tener una visión de iglesia, de cuerpo. Queremos que toda la iglesia, queremos que nuestros hermanos, queremos que los que están perdidos puedan experimentar de este río de agua viva y sus vidas sean transformadas. La iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que brindarse a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, familiares, vecinos. Tenemos que este río tiene que fluir, que no quede nada retenido en tu vida. Que no quede nada retenido en tu vida, sino todo lo contrario, que cada bendición que recibas la puedas compartir y eso va a traer mucha más bendición. ¿Qué nos dice la Biblia? En Mateo 20:28, Jesús entendía que había un propósito, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre, hablando de él, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús no vino aquí a la tierra para que lo sigan y lo aplaudieran y valoraran todo lo que él hacía. Él vino a servir. Él vino a servir. Él vino a servir y vino a cumplir un propósito. Y no se desvió de ese propósito. Fíjense que muchos hasta lo querían poner como gobernante. Muchos querían ocupar un lugar. Y Jesús no había venido a eso. Vino solo a servir. Vino a hacer lo que tenía que hacer. Y sabía cuál era su propósito, brindarse, dar su vida por todos nosotros, dar su vida para rescatarnos y salvarnos a todos nosotros. Nunca se enfocó en algo personal, sino siempre pensando en otros. ¿Y qué dice la Biblia? Que fue sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Cuando más se brindó, recibió todo. Recibió todo. Y el lugar de nuestro Señor es el lugar más importante. A veces cuando retenemos, no nos damos cuenta, pero detenemos la bendición. Lo que vamos recibiendo se corta. Se cierran los cielos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de brindarnos. Hemos dejado de dar. A veces es muy común escuchar la frase, me estoy buscando a mí mismo. Y a veces uno analiza, por ahí se está mirando demasiado y está dejando de mirar a los demás. Inclusive hay gente que hasta deja a su familia, deja a los demás. ¿Por qué? Porque dice, me estoy buscando a mí mismo y se enfocó demasiado en sí mismo. Pero dejó de brindarse a otros y la bendición se cortó. Otra palabra para esta mañana. Cuando somos canales de bendición, somos portadores del milagro que alguien necesita. Cuando uno porta un milagro, ese milagro va a producir algo en mí. Y ese milagro, cuando lo impartimos, lo damos, no solamente transforma a otro, sino también va a transformar a mi vida. Cuando uno es canal de bendición, somos portadores del milagro de alguien que va a ser transformado. Alguien va a cambiar su vida por ese milagro. Y la realidad es que Dios necesita personas que porten ese milagro. Puede ser que en esta mañana te conviertas en un canal de bendición. Amén. Cuando somos canales de bendición, el agua de vida que hemos recibido la estamos compartiendo. No se va a quedar estancada, sino todo lo que recibimos lo compartimos. Y
no es una represa, sino es un río de agua viva. Cuanto más damos, más recibimos. Otra palabra, cuando damos lo que tenemos, hacemos espacio para recibir más. Es tiempo de que en tu vida haya mucho espacio. Por eso, querido hermano y hermana, tenemos que dar todo. Gastá tu vida para el Señor y va a haber mucho espacio para que seas bendecido. Si notás que por alguna razón te estás cerrando, si notás que por alguna razón estás cerrando tu vida y te estás ocupando demasiado de tus cosas, de tu persona, de tu casa, de tu trabajo, de tu negocio, y solamente te enfocaste en eso como una especie de preservar lo que recibiste de Dios, bueno, recordá que hay un propósito. Hay un propósito y tenés que ser canal de bendición. ¿Y qué es lo que Dios nos dice en esta mañana? Que cuando nos abrimos, cuando la compuerta se abre, el río comienza a fluir. Y el primero que se beneficia, el primero que recibe la bendición, es aquel que se abre. No queda nada retenido. Comienza a haber espacio para ser bendecido. Si das tu tiempo de vida, vas a recibir más vida. Si das tu esfuerzo personal para ayudar a alguien, tus fuerzas, vas a recibir nuevas fuerzas. Y así podríamos dar una lista de todo lo que podemos brindar. Aún lo que recibimos de Dios con respecto a los dones, los talentos. Si los gastás para otro, Dios va a derramar más. Y va a ser más puro, va a ser nuevo, va a ser más cristalino. Pero cuando empezamos a retener, vamos a empezar a que nuestra vida no tiene propósito. Y aún lo bueno empieza a dar mal olor. Lo bueno empieza a empezar a tomar un color que no es bueno. ¿Por qué? Porque estamos preparados para ser un canal de bendición. Una palabra más que tenemos para compartir. Juan, capítulo 7, versículo 37. Jesús dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Y dijo, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¡Aleluya! Ríos de agua viva. De tu corazón corre un río de agua viva, agua cristalina, agua sin ninguna contaminación. Capaz que estás pensando, de mi corazón, ¿sabés lo que hay en mi corazón? ¿Sabés las cosas que tengo en mi corazón? No me importa. A mí me interesa lo que Dios dice. A mí me interesa lo que Dios dice. Ese corazón es transformado, purificado y un río de agua viva. Él sacará las miserias. Ese río va a limpiar primero tu corazón. Ese río te transforma. Y es maravilloso porque el Señor hace las cosas nuevas. Y va a brotar un río de agua viva. Pero la pregunta, y para orar en esta mañana, ¿ese río va a quedar ahí en una represa? Vamos a cerrar la compuerta y va a quedar ahí, se va a empezar a amontonar y va a dejar de cumplir su propósito. No, todo lo contrario. Aunque corra un pequeño hilo de agua, por ahora, querido hermano y hermana, deja que fluya. Y el río va a seguir fluyendo, va a purificar tu vida. Esos nutrientes de ese río te van a hacer que tengas fruto. ¿Por qué? Porque está siendo nutrido por la mejor agua, el agua viva de Dios. Pero tenés que seguir siendo un canal, no retengas nada. Da y compartí todo lo que recibas de parte de Dios. Y vas a ver que tu vida va a ser maravillosa. Nos vamos a alegrar en todo lo que tenemos para dar. Nos vamos a gozar en Dios. Y aún nos vamos a maravillar de las cosas que hace Dios en nuestra vida. ¿Estás preparado para ser un canal de bendición? Bueno, te invito a ponerte de pie.
Gloria a Dios. A los que nos están escuchando en esta mañana, recibí esta palabra, vamos a hacer esta oración. Extendé tus manos al cielo y decir: Señor, yo quiero ser un río. Yo quiero ser un canal de bendición. Si en algo estoy reteniendo lo que recibo de lo alto, o si me he estancado, o quizás hasta estoy dando mal olor, Señor, te pido que ese río, que ese canal de bendición comience a fluir ahora y comience a limpiar mi vida, me comience a nutrir y aún arrastrar todo aquello que no sirve, humanismo, religión, Señor, pensamientos malos, aquello que me ha detenido, pensamientos egoístas, Señor, temores, que ese río comience a fluir de tal forma que yo pueda nuevamente vivir conforme al propósito para mi vida. Señor, me preparo para ser un canal de bendición y te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús, bendigo tu palabra y la recibimos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos en la próxima reunión. Un abrazo grande para todos.